Bien, vamos a empezar entonces haciendo la oración de inicio. Vamos a elevar nuestro pensamiento a Dios, a todo ese plano espiritual elevado, a nuestros guías, ángeles, maestros, que como todas las veces nos acompañan, nos guían con este aprendizaje. Vamos a agradecer por otro día más de vida, otro día más de trabajo, otro día más de tener el alimento en nuestras mesas, otro día más de podernos reunir aquí entre nosotros y todos los que escuchan estas charlas para poder aprender y crecer de forma moral, para ser cada vez más dignos de ser llamados hijos de Dios. Gracias, que así sea. Que así sea. Bien, vamos a continuar entonces con la Génesis. Estamos en el capítulo 12 y vamos a hablar de la Génesis mosaica. Cuando decimos la Génesis mosaica, obviamente nos referimos a la Génesis que Moisés nos habla en el primer libro de la Biblia. Ya son dos temas o dos puntos bastante interesantes, especialmente el del paraíso perdido, porque vamos a hablar de cómo la doctrina espírita interpreta la expulsión o el pecado del cual nos habla Moisés en este capítulo. Bien, entonces vamos a empezar con los 6 días, los 6 días que fueron creados por Dios, y lo vamos a ver desde la Génesis que nos cuenta Moisés. Entonces, después de haber analizado el origen y desarrollo del universo y la Tierra en los primeros capítulos que ya habíamos visto anteriormente, datos que nos proporciona la ciencia en base a pruebas reales, comparamos lo aprendido con lo que nos menciona el texto de la Génesis de Moisés. Vamos a comparar lo que nos dice el texto de la Génesis de Moisés con lo que nos dice la ciencia durante toda la historia que ha pasado, bueno, durante todo ese proceso de creación que ha pasado la Tierra, los seres vivos que han existido, y sobre todo esa ciencia que comprueba que habían esos seres porque se encuentran fósiles, la forma de la Tierra, etcétera. Entonces, vamos a hacer una comparación entre ambos. Y es por eso que en los primeros capítulos hemos estudiado esto, para poder hacer esas similitudes, ¿no? Tenemos ciertos puntos que concuerdan entre el Génesis y la doctrina científica, tomando en cuenta que las escrituras bíblicas deben de ser interpretadas. Por ejemplo, cuando hablamos de los 6 días de 24 horas, tal vez, ¿no? Para la creación de la tierra, significarían tal vez en realidad los 6 periodos más notables durante la historia de la tierra que se explicó durante los primeros capítulos. Entonces, bíblicamente, Moisés nos cuenta, o bueno, nos habla de 6 días que ha durado la creación de la tierra. Pero la ciencia nos habla de 6 periodos importantes, 6 periodos largos, pero importantes, que han marcado la historia de la Tierra o la creación de la Tierra. Entonces, desde ese punto, ya estamos empezando a comparar a qué más o menos podemos interpretar lo que nos dice Moisés con la realidad que vivimos. Cuando la ciencia se apoyó en el método experimental, se fortaleció. Y es cierto, porque más le prestamos a las pruebas y evidencias, más le prestamos atención a las evidencias y pruebas que vemos. Hoy es la ciencia la que controla la Biblia. La ciencia es la que controla, porque muchos pueden leer la Biblia y lo interpretan, o bueno, o lo que entienden les parece algo irreal, pero como dice, la Biblia es de interpretar. Tenemos el cuadro comparativo, como pueden ver ahí, entre los periodos que demuestran la ciencia y el Génesis bíblico, analizando los puntos en común en las diferencias. Entonces vamos a empezar a leer
lo que es el Génesis, el capítulo 1, y vamos a ir comparando periodo por periodo y día por día. Capítulo 1. ¿Qué nos dice la Biblia? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Nos referimos al periodo astronómico, cuando el planeta se separó o empezó, se formó y todo era gas, todo era líquido. Y se refiere a eso, de la oscuridad que había en el espacio, se hizo la luz en el planeta. Y ese fue el primer día, ya se nos referimos con el periodo astronómico. Siguiente. Luego Dios dijo, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo, y la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así, y llamó Dios a esta expansión cielos, y fue la tarde y la mañana en el segundo día. Ese es el siguiente cuadro, Ima, por favor. Entonces estamos hablando de la separación que ya se estaba produciendo en la Tierra, de líquido que estaba empezando ya a bajar, ya la superficie como que se estaba empezando a endurar, porque ese proceso de que los gases bajen y se conviertan en agua y otra vez suban mediante evaporación y otra vez bajen y suban, hacían que la superficie de la Tierra empezara a endurarse. Entonces estábamos en ese proceso donde todo era caliente y no había todavía ahí vida. Entonces, según el Génesis, todavía estábamos en ese proceso de separar el cielo de la tierra, no había vida y todo era calor. Y también podemos destacar que los rayos del sol no entraban, ni siquiera se podía ver el cielo, porque todo era gas. Siguiente, por favor. Dijo también Dios, júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de frutos que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del tercer día. Entonces ahí también nos damos cuenta que se relaciona con el periodo de transición, donde se separan las aguas y se empiezan a formar los mares y el suelo ya era seco y empiezan primeramente la vida empieza en el agua con los vegetales. Se tienen vegetales grandes, enormes, y empiezan a aparecer los primeros seres vivos pequeños, con cuerpos sencillos y simples dentro de los mares. Siguiente, por favor. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día.
En este periodo lo estamos relacionando. Siguiente, por favor, Irma. En este periodo lo estamos relacionando con el periodo secundario, donde dice Dios creó el cielo y la luna y las estrellas. Esto no parece tener coherencia según lo bíblico. ¿Por qué? Porque sabemos que el sol ya existía y que no pudo haber creado primero la tierra y luego el sol y la luna. Pero tal vez a lo que se refiere también y es de interpretar es que en el periodo secundario nos dice que la nebulosa que cubría el cielo se ha ido disipando y ya los rayos del sol iban ingresando. Ya se podía ver un sol desde la tierra, porque esos gases ya estaban bajando a la tierra a formar mares y el sol, digo, y el cielo se estaba esclareciendo. Ya se podía ver un sol, ya se podía ver una luna, y ya se podía ver las estrellas. Entonces, a eso se refiere, tal vez es una manera de interpretarla, ¿no? Vamos al siguiente cuadro, por favor. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeran según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno, y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas de los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue tarde y la mañana el día quinto. Y lo relacionamos con el periodo terciario, donde sí, también en el periodo terciario estamos hablando de que ya habían peces, obviamente, bueno, ya peces más formados en los mares, pero también aparecieron los pájaros. Ya había ese hábitat de pájaros fuera de los mares, ya los seres estaban empezando a adaptarse al medio ambiente y empezaron con los pájaros. Siguiente, por favor. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastrara sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree a los peces del mar y a las aves del cielo, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos, y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Y Dios dijo, he aquí os he dado toda planta que da semilla, está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todos los que se arrastran sobre la tierra, que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Claramente podemos ver en este periodo que es después que hablamos del periodo cuaternario o postdiluviano. El periodo diluviano en realidad no lo toma en cuenta como un periodo porque no se considera un periodo largo, más parece un suceso que ha ocurrido en la historia. Por eso hablamos del periodo postdiluviano, donde también el periodo postdiluviano nos habla de la aparición de las especies que en la actualidad existen, del tigre, el elefante, yo qué sé, las aves que ahora tenemos, y sobre todo el mismo hombre, que es cuando aparece. Entonces, hasta ahí podemos ver que
todo lo que hemos ido hablando y todo lo que nos ha ido comprobando la ciencia se relaciona con los 6 días de creación que hizo Dios. Bueno, para terminar entonces de leer esta parte, vamos a continuar con el capítulo 2, que dice Dios, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al séptimo y lo santificó porque es reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos y toda planta del campo antes que fuese en la tierra y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había formado, ni había hombre para que la labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Dios, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Estamos hablando del séptimo día, de cuando ya Dios tomó ese día como un día de descanso. Estamos hablando del momento en que Dios, como dice, dio vida al hombre. Entonces podemos observar la relación que existe y que la Biblia es de interpretar, ¿ya? Pasamos al siguiente, por favor, y vamos a ir a bueno, al segundo punto, que es el paraíso perdido. Vamos a avanzar un poco rápido porque es un poquito largo. ¿Qué nos dice en cuanto al paraíso perdido? Al momento en que nos dice la Biblia, en el momento en que Adán y Eva cometieron el pecado y fueron expulsados del paraíso. ¿Cómo la doctrina espírita interpreta estos capítulos en el Génesis? El Génesis nos muestra grandes verdades morales que están ocultas detrás de figuras materiales. El Génesis no se debe de seguir al pie de la letra, sino que se debe de ser interpretado de manera simbólica, donde nos indica que la creación del mundo es una metáfora, donde nos muestra la evolución del espíritu humano, que pasa por diferentes etapas del desarrollo y aprendizaje. En cuanto a Adán y Eva, la doctrina explica que estos personajes representan a la humanidad en su estado primitivo, es decir, en su estado, primeramente cuando estaban en el paraíso, antes de tener un cuerpo material, donde la figura de Eva representa la sensibilidad y la intuición, mientras que de Adán simboliza la razón e inteligencia. Bueno, en realidad ese es el cuerpo del ser humano, la sensibilidad, la intuición, la razón y la inteligencia que están representadas con Adán y Eva. La Génesis de Allan Kardec es una obra que nos indica la importancia de la evolución del espíritu, el aprendizaje a través del sufrimiento y la necesidad de vivir en armonía en un mundo diverso y dual como en el que estamos ahora. Pero ¿qué nos dice el capítulo 2 de la Biblia? Vamos a continuar leyendo la Biblia y vamos a sacar las deducciones. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También al árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estamos ahí hablando del Edén, donde claramente dice que creó árboles para que el hombre comiera. Pero si nos damos cuenta, también estamos hablando del árbol de la vida, que estaba en medio del huerto, y también estamos hablando del árbol de la ciencia, la ciencia del bien y del mal.
Podemos tomarlo, tal vez podemos interpretarlo como dos árboles, o tal vez un árbol con dos funciones, ¿ya? Y lo vamos a ir aclarando. El árbol de la vida se refiere a la vida espiritual, así como el árbol de la ciencia simboliza la conciencia que el hombre adquiere del bien y del mal mediante el desarrollo de su inteligencia y de su libre albedrío, donde el alma del hombre deja de guiarse exclusivamente por sus instintos, toma posesión de su libertad y aprende a responsabilizarse por sus actos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Irma. Ya, ahí, por ejemplo, vemos en la imagen que dice el paraíso perdido, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Más o menos es esta la interpretación que queremos dar a entender o que nos da a entender en realidad. El árbol de la vida sería, bueno, podemos tal vez decirlo, ¿no? Con la serpiente subiendo y el árbol del conocimiento del bien y del mal, con la serpiente bajando. Y tomaremos en cuenta estos dos árboles para seguir explicando. Bajemos, por favor, un hito más. Eh, Vamos a mencionar diferentes doctrinas en las que se habla y que tienen relación con nuestra doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que también es bueno también conocer lo que dice la doctrina judía o el yoga tántrico, por ejemplo? Porque cuando nosotros también entramos en debate con nuestros hermanos, ¿no? Que practican diferentes creencias, podemos también nosotros discernir con ellos, ¿no? Ver hasta qué punto coincidimos tal vez con nuestras doctrinas o qué similitudes pueden haber o qué diferencias, ¿no? En ese sentido, tal vez sería bueno analizar esas otras dos doctrinas o estas doctrinas más que tenemos. Por ejemplo, según el yoga tántrico, nosotros tenemos los puntos de energía llamados chakras, ¿no? Según la cábala de los judíos, tienen los puntos de energía que se llaman sefirot. Para los judíos, esto que está hacia la izquierda, donde ven estos círculos o estos puntos de energía llamados sefirot, vienen del 1 al 10, del 1 desde arriba bajando hasta el 10 de abajo. ¿Podemos pasar a la siguiente imagen, por favor? Por ejemplo, estos puntos de energía, nosotros en la doctrina en la doctrina espiritual los llamamos centros de fuerza. Entonces, eh, también trabajamos, ¿no?, con los centros de fuerza, eh, eh, pero más o menos entenderemos también lo que dicen los otros, ¿no? ¿Qué nos dice la cábala judía? Que esta imagen que ustedes ven es el árbol de la vida, y ellos también lo interpretan como el árbol que estaba en el paraíso, en realidad representa la reencarnación. Es decir, cuando un espíritu va a tomar el cuerpo material, desde la parte de arriba superior, desde la Sefirot 1, baja al Sefirot 2, luego se va al Sefirot 3, luego se va al Sefirot 4 y va bajando hasta llegar al último Sefirot, que es el último, el de abajo, y se completa la materialización, se completa la encarnación. Cuando la energía va del 1 al 10, la energía se va materializando. Y es así como se produce la reencarnación, la materialización. Y en sentido contrario, cuando la energía sube del 10 al 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, sube hacia arriba. ¿Cuándo sucede eso? Cuando el cuerpo desencarna y de la materialización va subiendo al plano espiritual. Eso sucede cuando el cuerpo muere, ¿no? Entonces, para ellos significa eso, el, la reencarnación y, y el desencarnar.
Y si ustedes se dan cuenta, la energía va subiendo así en zigzag, más o menos como si fuera el movimiento de una serpiente. Baja la serpiente, sube la serpiente. Entonces, de esa forma ellos también interpretan este árbol de la vida que nos enseña lo que es la reencarnación y la desencarnación, ¿ya? Esto más o menos para tener idea, ¿no? También como se enseñan en otras doctrinas, que también el árbol que nos habla acá en la Génesis, también se refiere al hecho de que el árbol de la vida significa, o el árbol más bien del conocimiento del bien y del mal, en el momento en que se comete el pecado y se prueba su fruto, se refiere a la encarnación que estamos asumiendo al no, al no haber escuchado a Dios, ¿no? Cuando dijo no prueben de ese fruto, eh, así. Entonces, nosotros antes de bajar a la tierra y encarnar por primera vez, éramos espíritus puros, que no conocían la diferencia entre el bien y el mal. Espíritus nuevos, espíritus inocentes, ingenuos, y éramos así, ya que en el mundo espiritual no hay consecuencias, porque no se tiene un cuerpo físico, no se tiene un cuerpo material. Por lo tanto, no podemos hacer daño a nadie porque todo es espíritu. Vivíamos en una inocencia donde no conocíamos el dolor ni el sufrimiento. Entonces, la caída del hombre representa el momento en el que Dios dijo en el que los hijos de Dios probaron el fruto del árbol, del bien y del mal, que es la encarnación. Nuestra energía ha bajado y este árbol es similar al de como les decía, ¿no? La energía baja como la serpiente. Al final se produce ahí la encarnación, en el que el espíritu humano se alejó de su naturaleza divina, donde mediante la encarnación empieza a experimentar el sufrimiento y las limitaciones. Siguiente, por favor. Vamos a seguir leyendo entonces la Génesis, en esta parte donde nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieras, ciertamente morirás. Entonces, claramente nos dice que de este árbol del conocimiento del bien y del mal no debía de comer. El fruto del árbol representa el objetivo de los deseos materiales del hombre. Se resume en una misma imagen las causas que conducen al mal. Comer es sucumbir en la tentación. Este árbol crece en el jardín de las delicias, para enseñarnos que la seducción se halla en el seno mismo de los placeres, y para recordarnos que si el hombre da preponderancia a los goces materiales, se aferra a la tierra. Mientras más materializados estemos, más aferrados a la tierra y a reencarnar vamos a estar. Por lo tanto, se aleja de su destino espiritual, que sería subir por el árbol de la vida y llegar a Dios nuevamente. Mientras no nos despojemos o no nos deshagamos de esos sentimientos materiales, no vamos a poder ascender a Dios a través del árbol de la vida. Cuando se amenaza al hombre de muerte, se infringe la prohibición y que se le ha sido hecha. Se le está advirtiendo de las consecuencias físicas y morales que arranca la violación de las leyes divinas de Dios. Ha grabado en su conciencia. Es evidente que no se refiere a la muerte corporal, ya que después de su falta, Adán vive aún mucho más tiempo. Se refiere a la muerte espiritual y a la pérdida de los bienes que resulta del progreso moral. Y es expulsado del jardín de las delicias. Es la imagen de esa pérdida. O sea, cuando le dijo Dios, morirás, se refiere a que iba a ser expulsado del reino del plano espiritual para encarnar
en un mundo terrenal como el que estamos. Siguiente, por favor, capítulo 3. ¿Qué nos dice la Biblia entonces? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del tiempo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no moriráis, porque no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Hoy en la actualidad ya no se considera a la serpiente como el prototipo de la astucia. Se hace referencia a ella más como por su forma o por su carácter, aludiendo a la perfidia de los malos consejos que se deslizan como la serpiente y los que a menudo por esta causa nos producen desconfianza. En realidad nos referimos a la serpiente, a esas tentaciones, ¿no? A esos malos consejos que podemos tener y en los cuales nosotros también caemos. Es preciso también que la palabra hebrea naash, traducida como serpiente, viene de la raíz naash, cuyo significado es encantar, adivinar las cosas ocultas y que pueden significar encantador, adivino. A eso nos referimos, a las tentaciones que podamos tener, los motivos por los cuales nos equivocamos, nuestras debilidades, nos dejamos tentar y volvemos a cometer errores y volvemos y tenemos que volver a reencarnar. Continuamos, por favor, el siguiente. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Adán representa a la humanidad. Su falta simboliza la debilidad del hombre hacia la materia, en el que predominan los instintos materiales, a los cuales no sabe hacer frente, a los cuales como espíritu nuevo no sabe decir no, precisamente por esa ingenuidad, porque no conoce el bien y el mal. Si Dios hubiera condenado a su propia creación, a su propia obra, es decir, al hombre, si Adán hubiese comprendido de esa forma la prohibición de tocar el fruto del árbol, ¿dónde que hubiese quedado la humanidad? ¿Y qué hubiese sido de los designios del Creador? Es decir, al final no existiría la humanidad como tal. Y entonces el objetivo de Dios era crear el mundo, ¿para qué? Para que fuera habitado por el hombre. Entonces hay esa contradicción. Dios no había creado a Adán y a Eva con el propósito de que permanecieran solos sobre la tierra. Las palabras que les dirige inmediatamente después de su creación, cuando aún se hallaba en el paraíso terrestre, lo comprueban. Y los bendijo y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. O sea, ya era sabido que la humanidad tenía que existir. Siguiente, por favor. Vamos a seguir leyendo lo que dice el Génesis. Y dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, pero cuando esto hiciste, maldita serás. Por cuanto esto hiciste, maldita serás. Entre todas las bestias y sobre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás. En polvo y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará en ti. Entonces nos preguntamos también, ¿no? ¿Por qué Dios, o por qué dice Dios a la mujer que en razón de su culpa parirá en medio de dolores? ¿Cómo puede el dolor del alumbramiento ser un castigo, siendo una consecuencia orgánica y habiéndose probado fisiológicamente que el dolor es inevitable? Es inevitable que una mujer sienta dolor cuando va a tener hijos. ¿Cómo algo coherente como las leyes naturales pueden constituir un castigo? ¿Cómo puede ser un castigo si es algo real? ¿O cómo puede tener una mujer en hijos si no va a sufrir esos dolores? Fijamos nuestra atención en el siguiente, o en lo siguiente. Si como se enseña en el instante de la creación de Adán y Eva, sus almas acababan de salir de la nada, entonces deberían de ser novicios en todo y desconocer lo que es morir. O sea, no tendrían el conocimiento de qué es morir. No conocen el bien, no conocen el mal, viven en esa inocencia, ya que estaban solos en la tierra, mientras habitaron en el paraíso terrestre forzosamente, no vieron morir a nadie. ¿Cómo entonces podían comprender la amenaza de muerte que Dios hizo si no sabían qué era morir? ¿Cómo pudo comprender Eva que el alumbrar con dolor sería un castigo si Eva no conocía el dolor? Se acababa de nacer a la vida y nunca había tenido hijos, siendo además la única mujer en el mundo. ¿Cómo pudo Eva conocer la gravedad de las consecuencias si vivía en esa inocencia o en ese desconocimiento? Y vamos a continuar leyendo. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás planta del campo. Con sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomando, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán en el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Al decir a Adán que obtendrá su alimento de la tierra con el sudor de su frente, Dios está simbolizando la obligación del trabajo. Pero ¿por qué convierte el trabajo en un castigo? ¿Qué sería de la inteligencia humana si no se la desarrollara mediante el trabajo? ¿En qué se convertiría la tierra si no fuera fecundada, transformada y saneada por el trabajo inteligente del hombre? El trabajo es una ley, es parte de la ley del progreso. Cuando Dios creó la tierra, el hombre ya estaba destinado a ocuparla y también estaba destinado a trabajar en ella. Entonces era algo inevitable que trabajar en ella. Siguiente, por favor.
Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que él labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvería por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y este árbol de la vida es del que estamos hablando, el árbol. Por eso Dios dice, ¿no? No vamos a dejar que el hombre estire la mano y coge el fruto del árbol de la vida para volver al plano espiritual, para volver a Dios. Es por eso que este árbol de la vida nos dice que estás resguardado por una espada que va por todos lados protegiendo el árbol para que nadie vuelva. Por consiguiente, para que nadie vuelva mientras siga aferrado, ¿no?, a lo que es la materia. Cuando un espíritu se purifica, ya no tiene ese apego material, ya no tiene la necesidad de volver a reencarnar, es ahí cuando tiene merecido subir a través del árbol de la vida. Por consiguiente, las palabras de Dios debían carecer de sentido para ellos recién salidos de la nada. No debían conocer por qué ni el cómo habían nacido a la vida. No debían comprender al Creador ni tampoco la finalidad de la provisión de éste que éste les imponía. Sin experiencia alguna sobre las cosas concernientes de la vida, pecaron como niños que actuaban faltos de discernimiento, lo que vuelve aún más incomprensible la terrible responsabilidad que Dios hizo pasar sobre ellos a la humanidad. Es decir, tanto Adán como Eva vivían o estaban en esa inocencia. Si nosotros ponemos de ejemplo a un recién nacido, a un bebé, digamos, y le decimos, yo qué sé, no toques, eso quema, y el niño no sabe qué es quemar, va a ir, va a tocar, porque él desconoce, porque no sabe. Y en eso podemos entender que ya habíamos hablado anteriormente y Dios es justo. O sea, sería injusto condenar a la humanidad cuando vivía en esa inocencia. Sería injusto decir que al final van a vivir como mortales y si pecaron, bueno, al infierno, y si no pecaron, no vuelven con Dios. Digo, o si no logran o si no logran la purificación, bueno, se va, o si logran la purificación van con Dios directamente, ¿no? Pero sería muy injusto, ¿no? Tendríamos o hablaríamos de un Dios que no fue justo, y Dios no es injusto. Ya hemos hablado anteriormente que Dios es justicia, Dios es amor. Entonces nos podemos dar en cuenta en todo esto que estamos o que hemos leído, que la reencarnación ha sido necesaria. Si bien tal vez Moisés nos cuenta a través del Génesis una versión tal vez de un Dios castigador o de un Dios severo, podemos entender que como los otros libros del Antiguo Testamento nos hablan de un Dios un tanto estricto, eh, es la manera en la que se enseñó en esos tiempos, precisamente tal vez porque la sociedad en ese tiempo no era pues también, ¿no?, una sociedad civilizada, y la forma tal vez de enseñar en ese tiempo era esa, ¿no? Entonces, gracias a este esclarecimiento, el hombre sabe de ahora en adelante de dónde viene, hacia dónde va, por qué está en la tierra y por qué sufre. Sabe que el futuro está en sus manos y que la duración de su cautiverio en este mundo depende de él. El Génesis, fuera de la alegoría estrecha y mezquina, se convierte en algo grande y digno de la majestuosidad, de la bondad y de la justicia del Creador. Visto de este modo, el Génesis confundirá a la incredulidad y la vencerá.
Todos nosotros podremos subir a través del árbol de la vida cuando sentemos cabeza, cuando al final reconozcamos que no solamente somos materia, cuando dejemos de estar tan pegados a nuestras cosas materiales. ¿Por qué los espíritus de tercer orden reencarnan? ¿Por qué? Porque como son nuevitos, son espíritus que están empezando su evolución, en el momento de desencarnar, pues, desencarnan tal vez con esos apegos que, yo qué sé, salen diciendo, no, voy a volver que extraño mi, yo qué sé, mi casa, vuelvan a reencarnar. Necesito, yo quiero una vida que en la que tenga cosas materiales, vuelven a reencarnar. O yo no acepto que mi carrera no haya terminado como yo quería y quiero continuar, voy a reencarnar. Después también, ¿no? O he dejado a mi esposa, a mis hijos, voy a reencarnar. Muchos llaman a eso la rueda de Sansara, ¿no? Bueno, en otras doctrinas, a eso le dicen la rueda de Sansara, a ese círculo que van reencarnando. Pero entre más elevado está un espíritu, ya llegando al segundo orden, como habíamos dicho anteriormente, esos espíritus reencarnan por misiones y porque terminan de cerrar algunos ciclos. Reencarnan porque están terminando de purificarse y de crecer espiritualmente, hasta llegar al grado, hasta llegar al primer orden, que es cuando ya no van a necesitar reencarnar y es cuando ya van a subir a través del árbol de la vida nuevamente hacia Dios y hacia el plano espiritual. Entonces, es esa la interpretación que nos da la Génesis. Es así como nosotros llegamos a entender lo que nos habla la Génesis mosaica. Tal vez algún aporte, alguna duda, comentario. Vilma, tal vez yo podría hacer una pregunta. ¿Ya? ¿Sí? Quería simplemente aclarar si la palabra Jehová es, bueno, sí, en algunas religiones se dice, ¿no? Jehová, pero un poquito, digamos, para entender, solamente es como palabra o estamos hablando del Dios Jehová cuando hablamos en ese tema de la creación. O tal vez, sí, entender claro eso. ¿Te refieres al nombre? Sí, sí, porque en algún momento, claro, se nos dijeron, ¿no? Que Jehová no es el Jehová de nosotros, Dios, ¿no? Pero, Mm. Bueno, la doctrina escrita, como ya habíamos hablado, agarra de base el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿no? Todos sabemos que en el Antiguo Testamento nos habla de un Jehová más estricto, de un Dios más estricto. Si bien pudo haber sido, ¿no? También dicen, ¿no? En algunos momentos que este Dios estricto, bueno, no era en realidad Dios, era obviamente el plano superior, ¿no? Que al final estaba guiando también nuestros caminos, pero también a través de esa, de esa dureza, ¿no? Precisamente como decíamos, por la necesidad de tratar, digamos, con sociedades menos civilizadas, donde todavía había tanta maldad, esclavismos, eh, no había conocimiento como el que ahora tenemos, y había muchas limitaciones de comunicación o creencias. Entonces, no se desecha, digamos, lo que sea las escrituras del Antiguo Testamento, pero como te digo, sí, en algún momento también se nos dijo, ¿no? Posiblemente haya sido un espíritu superior, obviamente, pero sabemos que también nada es en vano, ¿no? Todos los mensajes que hemos recibido, todos estos tipos de cimientos religiosos que tenemos, o las bases religiosas que tenemos, al final son impuestas, ¿no? Es lo que tenemos y es lo que hemos llegado a percibir de Dios. Hola, buenas noches. Yo creo que habría que tal vez
dar una charla más sobre esto para no quedar en confusión, ¿no? Mm, Porque al final Dios es un poco más grande y no tiene ese nombre. Ahora quisiera también un poquito, me deja confundido sobre el árbol de la vida. En pocas palabras, ¿será que se puede definir qué es y para qué? ¿O cómo se descifra esto? ¿O si es solo metafórico? El árbol de la vida. Sí, el árbol de la vida, como nos dice la Biblia, y todo lo que nos dice la Biblia es metafórico, ¿no? Y tenemos que interpretarlo. Como hemos dicho, el árbol de la vida es el proceso por el cual pasa la encarnación y la desencarnación, cómo la energía va bajando por todos esos puntos energéticos para tomar o para conseguir esta encarnación en un cuerpo material. Y cuando desencarna, cómo el espíritu va subiendo y nuevamente va al plano espiritual, la desencarnación, ¿no? Mm, llega hasta el punto, último punto, ¿no? Donde llega a ir a Dios, digamos. Pero mucha de la energía no va directamente a Dios porque a veces se atascan, es decir, nos atascamos y volvemos a reencarnar y volvemos a reencarnar. Entonces la llegada al plano espiritual sería en base a desligarnos de esta materia, ¿no? Se puede explicar este tema, sería bueno, tal vez bonito, explicarlo o exponerlo tal vez un martes, así en presencia, donde también se pueda tal vez hablar, ¿no? De forma más directa. Con respecto al nombre de Jehová, bueno, al final ya lo habíamos dicho, ¿no? Jehová o se ha denominado, como les decíamos anteriormente, cuando hablábamos incluso, ¿no? Decíamos, tal vez, bueno, no era ni Dios, ¿no? Tal vez era un espíritu superior que obviamente eh, daba, o bueno, ha marcado la religión católica en base a la forma en cómo se comunicaba en esos tiempos. Pero ya en el Nuevo Testamento hemos escuchado que en realidad Dios no es tan estricto como nos decían en el Antiguo, ¿no? Dios es más, es amor, Dios es más bondad y todo ello. Sí sería bueno tu propuesta de crear, digamos, un martes o algo así sobre el árbol de la vida, porque pienso que es importante, porque según mi conocimiento, este árbol de la vida está compuesto más para las emociones y, claro, nosotros le decimos chakras o energías, pero este árbol de la vida se compone en eso, ¿no? Porque cada punto que tú dices es una emoción. Y si tú cumples con las reglas de llevarte bien y elevar, digamos, tus siete puntos energéticos del cuerpo, llegarías a ser un espíritu libre y llegar a Dios. Entonces sería bueno Exacto. ampliar eso. Sería bueno ampliar eso. Ahora, lo de Jehová también podemos incluirlo en eso, porque según los judíos en las piedras que se descifran en Kabbalah son Yud, Het, Vav, Hei, ¿no? Y cada letra compone números y compone significados y tal, ¿no? Y de ahí es que lo descifran, lo derivan hasta llegar a 5, 10, 15, 20 veces, no sabemos cuántas, y llegar al nombre de Jehová, que lo traducen al castellano, ¿no? Ujú. Sí, Buena propuesta. sí, sí, sería bonito ampliar ese tema o profundizarlo. Gracias. ¿A ti? ¿Alguna duda más? ¿Algún aporte? ¿O lo dejamos para un martes? Bien, entonces si no hay dudas, vamos a terminar con la charla de hoy. Vamos a elevar nuevamente nuestro pensamiento a Dios. Agradecer por otro día más, por otro momento de aprendizaje más. Pedir que todo esto, bueno, que estamos aprendiendo, ¿no? Esclarezca más nuestro horizonte para darnos cuenta y saber hacia dónde ir, qué caminos tomar. ¿Qué es eso? Lo que en realidad
estamos haciendo y ese es nuestro fin y nuestro propósito. Gracias a todos por su presencia. Que así sea.